Primero quiero saludar al profesor de Lenguaje y Redacción de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de UDET, el señor César León Velarde, y también a mis compañeros, todos en general. En esta oportunidad expondremos el tema de monografía. Tenemos tres expositores, el señor Jorge Tipe Carrasco, el señor Omar Villavicencio y mi persona, Iván Vergaray Rojas, en el cual vamos a explicar el concepto de monografía, características de la monografía, la estructura de una monografía, también los diferentes tipos de monografía de compilación, monografía de investigación, monografía de análisis de experiencias y también algunas recomendaciones para desarrollar una buena monografía. Entonces empezamos. La monografía. Bueno, el tema a tratar es la monografía. Vamos a definir a la monografía. El término monografía proviene del griego mono, que hace referencia a único, y grafía, que significa escrito o escritura. La monografía es un trabajo escrito, metódico y completo, especial de una determinada ciencia o asunto en particular. Se trata del típico trabajo académico en los centros de estudios, ya sea en los colegios y en las universidades. La principal función de la monografía es informar sobre un asunto determinado, que puede ser científico, periodístico, y abarca diferentes temas que pueden ser filosóficos, éticos, y así como cualquier otro tema de interés de la comunidad. Un punto muy importante de una monografía es que el autor debe argumentar el contenido. Para ello debe abocarse a realizar una investigación sobre el tema escogido, recurrir libros, internet, entrevistas con personas especializadas en el tema y otras fuentes que le proporcionen información necesaria para escribir una buena monografía. Y toda la información utilizada debe ser a su vez citada en el trabajo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las características que posee una monografía. Entre ellas tenemos que la monografía se presenta formalmente por escrito, un tema con una monografía, una estructura ordenada, objetivos claros y la información de fuentes fidedignas. Otra característica importante, se selecciona, se limita el tema a tratar, así para poder definir los objetos de estudios y las metodologías que se va a aplicar. Se investiga, se analiza y recompila la información de diferentes fuentes. Con los datos recopilados se elabora un borrador que necesita prestarle mucha atención en la coherencia de la información. Debe ser claro, ortografía y citas bibliográficas para llegar al trabajo final. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de una monografía. Principalmente tenemos, iniciando a la portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. Empecemos por la portada. Es la presentación del trabajo. En la portada se figura las características más visibles: el título, el nombre del autor, el nombre del colegio, la universidad, la disciplina dentro de la cual se está desarrollando dicho trabajo. Ahora vamos a ver el tema de la introducción. Es una breve reseña del tema desarrollado en la monografía. Se habla en forma resumida de lo que se trata del trabajo. Vamos a continuar con los objetivos. Los objetivos dependen del autor, de los requisitos exigidos si se trata de una monografía asignada como tarea. Por ejemplo, una monografía que trata sobre los ríos de agua dulce, que puede como tener objetivo generar conciencia sobre su importancia para la vida del ser humano. Y ahora vamos a ver sobre el tema de desarrollo. Es el desarrollo mismo del trabajo, el resultado de toda la investigación realizada por el autor. Es importante escribir bien, en forma clara, y que la lectura sea agradable al lector. Aunque a veces podemos realizar una excelente investigación y contar con una vasta bibliografía, si ese resultado no lo escribimos en forma adecuada, nuestra monografía pierde su verdadera función, que es la de presentar en forma comprensible y ordenada todo el proceso de investigación.
Y llegamos a la conclusión. En la conclusión se hace referencia a los objetivos cumplidos o a la confirmación de la hipótesis planteada en el trabajo. Continuando con el ejemplo anterior, si nuestra monografía trata de los ríos de agua dulce, nuestra conclusión puede resumir en forma breve el por qué los mismos, debido a su escasez, son indispensables para el uso del ser humano y por ello hay que estimar su conservación. Y la bibliografía es la lista de los diferentes materiales de información que hemos utilizado como fuente para realizar la monografía. Pueden ser libros, revistas, internet, páginas web, entrevistas de personas especializadas en el tema, bueno, etcétera. Hasta aquí con mi participación. Ahora le doy paso a mi compañero que va a continuar con el tema de tipos de monografía. Gracias. Saludos, profesor, compañeros. Mi nombre es Omar Villavicencio y hoy me ha tocado exponer sobre los tipos de monografía, en el cual podemos encontrar monografías de compilación, monografías de investigación, monografías de análisis de experiencia. En las monografías de compilación, el alumno, después de elegir el tema, analiza y redacta una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Para ello es importante tener un buen nivel de comprensión y ojo crítico, para referirse a los diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal tras una revisión exhaustiva. Aquí es donde podemos ver los puntos de vista de diferentes autores de diferentes años. Luego, la monografía de investigación se aborda un tema nuevo o poco explorado y se realiza la investigación original. Para eso hay que reconocer lo que se ha dicho y aportar algo novedoso. En esta monografía el alumno debe poseer un análisis exhaustivo, ya que en este nivel organiza las partes, reconoce significados subyacentes, analiza para llegar a conclusiones, contrasta, compara, relaciona y explica sus argumentos. Monografía de análisis de experiencias. Es frecuente que se presente este tipo de monografías en las carreras que implican una práctica. Por ejemplo, en medicina durante la época de residencia o bien en el ejercicio profesional. Se analizan experiencias, se sacan conclusiones, se compara con otras semejantes. Bueno, eso es todo por mi parte y ahora le paso el turno a mi compañero Jorge Tipe. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Me presento, soy Jorge Tipe. Nos ha tocado el tema de monografía. En mi caso, voy a dar las recomendaciones para lo que es la correcta elaboración de una monografía. Punto 1. Es aconsejable buscar como máximo 7 fuentes para la elaboración de una monografía, pues si se escoge más, corres el riesgo de encontrarte con divergencias de opiniones y llegar a una conclusión sería muy complicado. Sabemos que en Internet hay un montón de fuentes, pero todas ellas son ciertas, no todas ellas son verdaderas. Por eso es importante buscar de fuentes fidedignas. Hay que buscar en buscadores académicos la mejor información de libros y no confiarse en los foros. Siguiente punto, elabora un fichero donde puedas tener organizadas tus fuentes. Un proceso ordenado te ayudará a tener un informe final exitoso. Esto de acá se complementa con el punto anterior, donde debes tener todo de tus 7 fuentes, tenerlo bien organizado, sus autores, de qué página salió, etc. Siguiente punto, sé lo más explícito posible sobre la fuente donde obtienes la información. Siguiente punto,
debe observarse la mayor limpieza y orden. Entendería que este punto de acá es porque anteriormente se presentaba el documento en físico y ahí sí deberías tener un más orden, deberías presentarlo limpio. Siguiente punto, márgenes uniformes bien trazados, sin entrantes o salientes. En un documento de Word, todos los márgenes deben estar ajustados, centrados y no descuadrados. Letra muy clara y legible. Es importante que la letra sea la apropiada. A muchos nos gusta colocarle letras fintosas, letras góticas, letras romanas, escribir jeroglíficos, pero no es recomendable. En esta diapositiva, si te das cuenta, yo uso un tipo de letra, pongo gráficos para que sea más bonito, pero en una monografía capaz no sea lo mejor. Correcta estructura dividiendo en partes, capítulos, apartados, epígrafes, subpuntos. Es importante para una mejor comprensión. Hay que tener en cuenta esto, por favor. Utilización de distintos tipos de letra que faciliten la comprensión y subordinación de ideas. Párrafos cortos. No abusar de oraciones subordinados, disculpen. Los párrafos tampoco no deben ser tan extensos, deben ser cortos para una mejor, donde esté lo más resumido posible de lo que tú hayas entendido. Títulos subjetivos y atractivos que inciten a la curiosidad. Cuando nosotros leemos cualquier texto, lo primero que vemos siempre es el título. Así que si el título es muy llamativo, la gente va a sentir curiosidad por leerlo. Redacción clara y correcta. Incluir algunas ilustraciones. Una imagen vale 1000 palabras, según lo que se comenta. Y eso ayuda para lo que es el entendimiento de la idea. Citar bien a los autores, obras o fuentes. Es importante citar, porque si no estaríamos en un plagio. El siguiente punto, es conveniente, pero antes de comenzar con tu monografía, con la creación de la monografía, es importante hacerse estas preguntas. ¿Es posible desarrollarlo en el tiempo y con la bibliografía disponible? ¿No es demasiado amplio, abarcativo, vago o impreciso? ¿Existe algún libro o artículo de lectura imprescindible? ¿Por dónde empezar? ¿El tema que deseo tratar es posible? Estas preguntas te pueden ayudar al momento que vas a comenzar a crear tu monografía. Tenlas en cuenta. Te podrían facilitar mucho. Defectos más frecuentes. No observar orden y estructuras claras y lógicas. Se refiere a no respetar la estructura. Sabemos que en una monografía hay portada, introducción, objetivo, desarrollo, conclusión, bibliografía. Pero no sería apropiado la conclusión tenerla al principio. El objetivo tenerlo al final. Todo tiene un orden. Y en las monografías importa mucho el orden. Tachaduras y suciedad. Si presentaras el documento en físico, tenlo por seguro que se va a ver mal tu monografía. Márgenes y líneas irregulares. Todo debe estar bien centrado. Para eso usamos Word. En Word podemos justificar la letra, centrarla, darle un buen formato. Eso le va a dar una buena presentación a la monografía. Poca fidelidad a los contenidos objetivos o científicos. Hay que estar bien seguro de dónde sacamos la información. Y si no es seguro, no hay que colocarlo. No hay que colocar el contenido, porque podría ser un error. Letra legible
o trazo irregular. Ausencia de cita o referencias. Hay que citar en forma correcta. No hacer las separaciones claras entre distintos capítulos o apartados. Es importante y se cometen muchos esos errores. Olvidar u omitir algún dato importante. Esos serían los defectos más frecuentes que se tiene. Advertencia al momento de crear una monografía. Marca con comillas y especifica la fuente cuando vayas a tomar una cita textual. No tomes ideas ajenas como si fueran tuyas. Eso nos indica que debemos citar en forma correcta, porque podríamos caer en plagio y al final hasta en una denuncia, aunque no lo creamos. La conclusión no debe estar basada en tu opinión o percepción de los hechos, es simplemente un resumen de los aspectos expuestos en el documento. Lo que quiero decir es que la conclusión es el resultado de nuestra investigación, es el resultado de nuestro análisis y no es un criterio personal u opinión. Con esto llego a terminar mi parte. Creo que